Ok. Bueno, entonces, Recording in progress. habla de lo que es la tuberculosis pulmonar. Como ustedes saben, corresponde a una infección del aparato respiratorio de la parte inferior, porque afecta a lo que es el parénquima pulmonar principalmente, a nivel de los ápices. Entonces, es una infección pulmonar causada por el Mycobacterium tuberculosis que afecta principalmente a ápices pulmonares, causando signos radiológicos específicos de esta enfermedad. Entonces, en cuanto a la etiología, tenemos la familia Mycobacteriaceae, que es un aerobio celular, bacilo delgado ácido alcohol resistente, de ahí la sigla que se llama BAR. Entonces, es de crecimiento lento con una alta resistencia a la luz, al álcalis, ácidos y de acción bactericida. En los factores de riesgo para que una persona enferme de una tuberculosis pulmonar es la exposición, es decir, estar en contacto con pacientes enfermos, sobre todo en lugares de hacinamiento o suficiente con alguien en el entorno familiar. El tiempo de exposición también a los bacilos, ¿ya? Por la vía de transmisión aérea, por las gotitas de flujo, la cantidad del inóculo y las enfermedades condicionantes que te pueden producir una disminución de tu estado inmunocompetente, es decir, pacientes inmunodeprimidos, como ser los extremos de la vida, ¿ya? Los pacientes ancianitos, con algunas enfermedades como diabetes, enfermedades renal crónica, ¿ya? Entonces, y también patologías respiratorias concomitantes, como ser el EPOC o la asma bronquial y entre otros factores. Entonces, la transmisión de este, como lo estamos mencionando, es por vía aérea, ¿ya? Pacientes con tuberculosis pulmonar contagiosa por medio de las gotitas respiratorias o gotitas de fluje, el cual va a producir lo que es la inhalación de ella. Entonces, en cuanto a su fisiopatología, ¿ya? Eh, para diagnosticarla, primeramente, necesitamos la tinción de Sim-Nielsen con la vaciloscopía, el cual nos va a mostrar el VAR, ya lo que estábamos viendo, que es el bacilo ácido alcohol resistente, con una prueba de 5.000 a 10.000 ya es considerada positiva. Entonces, es una enfermedad de origen bacteriana causada por el bacilo ácido resistente, gram positivo, aerobio obligado, inmóvil. No es por un lado que no posee flagelo, Mycobacterium tuberculosis de la familia Mycobacteriaceae, orden actinomycetales. Entonces, como estábamos viendo aquí, entra por vía respiratoria o como también por vía sanguínea, ¿ya? El cual hay una migración de los linfocitos natural killer que producen interferón y con lo cual se activan más macrófagos, ¿ya? El cual es fagocitado por el macrófago donde puede ser destruido o reproducirse y causar lisis. También migran a polimorfos nucleares para contribuir y hacer parte de lo que son los granulomas. Entonces, induce una respuesta inflamatoria local o diseminada y el sistema monocito macrófago amplifica la respuesta y genera radicales libres que destruyen los bacilos. Entonces, la célula dendrítica lo fagocita y lo presenta en su membrana, los cuales son reconocidos como los linfocitos CD4, cual migran y producen lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Y el sistema monocito macrófago produciéndose tres fases en su fisiopatología. La fase 1, que es la reacción granulomatosa a nivel pulmonar. La fase 2, que progresa a partir de la primaria, se forma una fase latente y luego de infección o puede ocurrir una reinfección, que es la fase igual primaria, hablando de clínica, y la fase 3, que es una lesión granulomatosa diseminada en pulmón o extenderse a otros tejidos, o secundaria o postprimaria, también llamada. ¿Por qué? Porque la tuberculosis tiene sus formas extrapulmonares, en la cual está la ósea, la meningia, la renal, que afecta a la glándula suprarrenal también. Entonces, no solamente limitada al pulmón, también es la TB miliar, entre otras. El individuo infectado puede de forma espontánea o el problema se da en forma latente y reactivarse. Es lo que estaba hablado aquí, una progresa a partir de la fase primaria, una fase latente y luego la infección puede ocurrir una reinfección,
Puede el paciente ser en sus fases agudas bacilífero, es decir, contagiar, pero puede haber una fase latente en la cual el paciente no está contagiando y puede volver a reactivarse incluso la enfermedad. Entonces, en la remisión espontánea en el pulmón se desarrolla una reacción fibrótica en la zona del granuloma y posteriormente se presenta calcificación. Entonces, como estábamos viendo aquí, que son las fases o la clasificación según la American Lung Association, tenemos según la localización pulmonar, pleural, linfática, ósea o articular, genital o urinaria, miliar, meningia, peritoneal y entre otras. Y esto es de acuerdo a la prueba que una prueba que nos ayuda en el diagnóstico, aparte de la tinción de 100 Nielsen y lo que es por medio de la vaciloscopía, tenemos la PPD, o la prueba de la tuberculina, que es los derivados proteicos purificados, lo cual, pero un resultado dudoso o negativo no excluye lo que es una infección por tuberculosis. La reacción que se llama la reacción de Mantoux es la que se busca, la cual lo voy a ir explicándole más adelante. Entonces, toda sospecha clínica del paciente con tuberculosis se basa a partir de un paciente que es sintomático respiratorio. ¿Cómo era el sintomático respiratorio? Aquel que tose, una tos con expectoración hematoica, ¿ya? Es decir, con sangre, por mayor o igual a 2 semanas, acompañado de una diaforesis, que es la sudoración nocturna. Entonces, automáticamente con esa sospecha clínica, tenemos que desde sintomático respiratorio, tenemos que pedir los estudios correspondientes, la vaciloscopía, la prueba de la tuberculina, los rayos X de tórax, los cuales tienen signos radiológicos patognomónicos, se podría decir, de la misma tuberculosis, como son el gránulo de Gaunt y lo que son las cavernas también. ¿Ya? Entonces, el grado de afectación está determinado por la interacción de factores dependientes del huésped, como ser la edad, el estado inmunológico y la presencia de comorbilidad asociada y factores dependientes del patógeno, como la virulencia y la cantidad del inóculo. Entonces, las formas de presentación clínica tenemos la infección tuberculosa, lo que le hablaba la tuberculosis primaria, y la secundaria o postprimaria. La infección tuberculosa es el primer contacto del bacilo tuberculoso con el huésped. Se caracteriza por la positivización de la reacción de la tuberculina. Entonces, la tuberculosis primaria en pacientes sin contacto previo con el bacilo, asintomáticos o presentar un cuadro clínico inespecífico, como ser febrícula, mal estado general, tos y adenomegalia. Se reactiva hasta en un 50-60% de los pacientes que no reciben tratamiento. Por vía hematógena puede ser también y dar lugar a una tuberculosis miliar o meningia. Y la tuberculosis secundaria o postprimaria es un cuadro clínico agudo, similar a una neumonía bacteriana, con un cuadro subagudo progresivo o tener un comienzo insidioso con pocos síntomas también. En pacientes que habiendo desarrollado ya una hipersensibilidad frente al germen, sufren un nuevo contagio o una reactivación de alguna de las lesiones residuales de la infección primaria. Entonces, pueden ser síntomas, como dice, inespecíficos. Ya tenemos lo que es la tos y por afectación a otros órganos, dependiendo de la parte extrapulmonar, ya sea la TB meningia, la TB miliar por vía hematógena y las otras que acabamos de mencionar. Entonces, para su valoración diagnóstica, tenemos a los pacientes con factores de riesgo y clínica subjetiva, que es el sintomático respiratorio, más los hallazgos radiográficos de tórax, el granuloma de Gaunt, que es uno característico, y puede haber también condensaciones en bases pulmonares, y las cavernas, ¿no? Y los derivados proteicos purificados, que tienen un valor limitado, ¿ya? La cual no, como le dije, una prueba dudosa o negativa no te excluye una infección por tuberculosis pulmonar. Entonces, y el diagnóstico de presunción se realiza por vaciloscopía positiva mediante tinción de 100 Nielsen o preparados de coloración fluorescente como la uramina, rodamina, que son más sensibles.
¿ya? Entonces, con un valor de los bacilos ácido alcohol resistente aislados de 5.000 a 10.000 por muestra. Y el diagnóstico definitivo ya es el cultivo de esputo, ¿no? Entonces, el estudio de contacto de los casos de tuberculosis comprenderán los exámenes siguientes, ¿ya? Lo que dijimos, la prueba de la tuberculina es inmunológico a los menores de 15 años o no vacunados con la BCG, ¿ya? Entonces, esa es la manera de la profilaxis para la tuberculosis, que lo vacunan a los niños, ¿no? Entonces, ¿qué significa la BCG? ¿Alguien sabe? ¿Qué es? Ya, pero ¿qué significa esa sigla, esas abreviaturas? No, cálmate, Erin, doctor, o algo así. Eh, Exacto, Bacilo, Calmette y Gluerin, ¿ya? Entonces, el diagnóstico bacteriológico, hablamos por las medios de la tinción y el cultivo, y el radiológico si existen recursos necesarios y se considera útil. La mayoría de los casos siempre se debe pedir unos rayos X de tórax, y ante la duda y que no sean muy conclusos los rayos X de tórax, se pide una tomografía. ¿Ya? Entonces, como estábamos viendo aquí, el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar se realiza teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas del paciente, la radiografía de tórax y el examen directo del esputo o vaciloscopía, ¿ya? Y el cultivo de esputo. Entonces, no olvidemos que la vaciloscopía, no, por medio de la tinción de 100 Nielsen, es un examen directo del esputo. No confundir con el cultivo de esputo, que es mucho más específico y nos da el diagnóstico definitivo, ¿ya? Entonces, tenemos el cuadro clínico, rayos X de tórax, esputo del VAR, ya que es la vaciloscopia con tensión de 100 Nielsen, y el cultivo de esputo, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, tuberculosis pulmonar VAR positivo y tuberculosis pulmonar VAR negativo, la cual puede pasar esas dos situaciones. VAR positivo, entonces, nos indica en la mayoría de los casos que es una tuberculosis pulmonar positiva. Dos VAR positivo o un VAR positivo más un cultivo positivo o un VAR positivo más signos radiológicos de tuberculosis, es decir, un radio de tórax positivo. Entonces, estos criterios de acá nos confirman también una tuberculosis. Y también tenemos la TB pulmonar con VAR negativo. Entonces, ¿en qué caso nos puede dar eso? Si es esto, nos indica que, que no hay una infección por tuberculosis. Entonces serían dos VAR negativos y un cultivo positivo, o dos VAR negativos y un rayo X de tórax positivo. Entonces, como estábamos viendo aquí, el Mycobacterium tuberculosis, al igual que otros tipos de micobacteria, es un bacilo ácido alcohol resistente que se reconoce por su aspecto bacilar y el color rojo que adquiere a la tinción referida, como estamos viendo aquí, ¿ya? Esto es en tejido pulmonar, y esta es ya la reacción que hay del examen directo del frotis por medio de la tinción de 100 Nielsen, que adquiere esa coloración rojiza. El crecimiento de colonias de Mycobacterium tuberculosis en medio de cultivos apropiados. Lowenstein Jensen, que es el cultivo, este es el más específico, ¿ya? Para el diagnóstico ya definitivo de tuberculosis pulmonar, ¿ya? Entonces, ahora que estábamos hablando de lo que es la prueba de la tuberculina o PPD, derivado proteico purificado de la tuberculina. Entonces, el diagnóstico de infección tuberculosa se basa en el resultado de la prueba también de la tuberculina, ¿ya? Esta prueba pone de manifiesto un estado de hipersensibilidad del organismo frente a proteínas del bacilo tuberculoso, adquirida por un contacto previo con el mismo. Por eso que se llama la reacción de Mantoux, ¿ya? Entonces, la prueba se llama prueba de tuberculina, pero la reacción que buscamos con la técnica es la reacción de Mantoux, la cual tiene que formarse en una pápula no mayor a 1 o 2 centímetros. Como dice, va a haber una hipersensibilidad a esa proteína que produce el bacilo tuberculoso. Entonces, ahí ya sería una prueba positiva. Entonces, la prueba de la tuberculina está indicada en todas las situaciones en las que interesa confirmar o descartar una infección tuberculosa. ¿Cuáles son las indicaciones para la prueba de la tuberculina? Pacientes con sospecha clínica o radiológica de tuberculosis, porque muchos pacientes les va a llegar que no tienen la clínica
pero tienen hallazgos subjetivos radiológicos de una tuberculosis. Entonces, es una de las indicaciones para pedir esta prueba. Convivientes y contactos de enfermos con tuberculosis. Si ha convivido o ha estado en contacto en una familia o alguien cercano que tenga tuberculosis. Grupos de riesgo de enfermedad, es decir, pacientes inmunodeprimidos. Casi en el 50%, un poco más de los casos, van de la mano lo que son los pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia, el VIH-Sida, ya relacionado con la tuberculosis pulmonar. Pacientes alcohólicos, drogadictos, por vía parenteral, enfermos de silicosis, diabetes, entonces toda la patología que te provocan una inmunodepresión, más una sintomatología respiratoria, deben sospechar de una posible TB. Personas con riesgo de contraer y diseminar una tuberculosis también. Entonces, esta es la técnica que le estaba mencionando, que es la técnica de Mantoux, ¿ya? La cual busca desarrollar esta pápula y se forma una pápula no mayor a 1 o 2 centímetros, pero alrededor de ella puede aparecer un eritema, que muchas veces lo confunden y no tienen que medir lo que es el eritema, sino la pápula misma. Ahí vemos. Entonces, lo correcto, como lo ven aquí, alrededor hay eritema, y si miden todo esto, está mal medida la prueba. Entonces, lo correcto, como lo ve acá, es medir la pápula. ¿Ya? Entonces, manifestaciones en los rayos X de tórax. Las manifestaciones de la enfermedad dependen del grado de respuesta inflamatoria defensiva del huésped. De acuerdo a la evolución del proceso, dependiendo del mecanismo inmune, hay básicamente tres presentaciones de la tuberculosis pulmonar. Lo que les mencioné, la primaria, primaria progresiva y postprimaria. En la primaria y progresiva, en la radiografía, el compromiso se evidencia como un foco de consolidación lobar o menos frecuente multilobar, como están viendo aquí. ¿Ya? Entonces aquí hay una extensa consolidación en el lóbulo inferior derecho del pulmón. Entonces también este es uno de los signos. En el momento de la implantación de los bacilos, los macrófagos no marcados que acuden al foco inicial fagocitan los bacilos e inician una reacción celular intensa con gran lisis de los macrófagos. Este proceso dependiente de la inmunidad celular, que son los natural killer, y por último los linfocitos B, lleva a la consolidación del parénquima pulmonar afectado, el cual van a ocupar los alvéolos pulmonares. Puede comprometer cualquier lóbulo pulmonar, aunque muchos trabajos en la literatura sugieren en los lóbulos inferiores como el sitio frecuente del compromiso de la tuberculosis pulmonar. Tenemos el complejo de arranque, el foco primario residual calcificado asociado a ganglios regionales calcificados. Entonces, ¿qué es el complejo de arranque? Es un foco primario residual calcificado, como están viendo acá. ¿Ya? Entonces, que son asociados a los ganglios regionales, es decir, esos ganglios se calcifican. Entonces, las flechas negras señalan lo que son los ganglios calcificados, ¿ya? En la región paratraqueal e iliopulmonar derecho. Las flechas blancas señalan los nódulos calcificados que corresponden a granulomas. ¿Ya? Entonces, estos son granulomas y estos son los ganglios calcificados, que es el complejo de arranque. Y este que otro signo también, que es el complejo de Ghon o foco de Ghon, este que están viendo acá, y como en esta imagen aquí, es una hipersensibilidad retardada y esta es encargada del proceso de control de la infección. Si el mecanismo inmune de defensa es efectivo, la infección es contenida y localizada en forma de tuberculomas, ¿ya? Bien definido con depósito de fibrina y colágeno, ¿ya? En lo cual reflejan en áreas de cicatrización y nódulos residuales, los cuales pueden calcificar. Entonces, si ven esto en un paciente, es que ha habido una buena respuesta también al tratamiento y se ha tratado de controlar la infección, ¿ya? No como al principio que han visto que es una condensación pulmonar, usualmente, y esos son en pacientes en los cuales no han recibido el tratamiento. ¿Ya? Entonces, en la mayoría de los pacientes, el mecanismo de defensa controla la infección. El tuberculoma es la masa o nódulo que se forma en el proceso de contención de la infección por parte de la inmunidad del sujeto. Su tamaño suele ser menor de 3 centímetros, pero masas de mayor tamaño han sido reportadas. Se localizan especialmente en los lóbulos superiores y la mitad de ellos se terminan calcificando. ¿Ya? Entonces, el compromiso ganglionar
es siempre parte del proceso primario en el que hay diseminación linfática y hematógena, lo que se llama, hablábamos del complejo de Ranke. Radiológicamente, este compromiso es evidente en el aumento de tamaño de los ganglios, siendo más frecuente comprometida las estaciones paratraqueal derecha, iliar derecha y subcarinal. Entonces, a lo que también se llama la tuberculosis ganglionar. Las flechas delimitan aumento en el tamaño y densidad de los ilios con lobulación de su contorno por adenomegalia. Entonces, la tuberculosis también pueden estar asociadas a derrames pleurales, sí, también pueden estar asociadas, como vemos en este caso de aquí, es un derrame pleural del lado izquierdo, donde te produce una opacidad o velamiento de lo que son el ángulo costofrénico y el ángulo costodiafragmático, e incluso la silueta cardíaca no se llega a ver. Se presenta como respuesta de una hipersensibilidad retardada cuando escasos bacilos llegan a la cavidad pleural, porque también hay la TB pleural, ¿ya? Es otra forma de afectación específicamente solo a la pleura, y a consecuencia de la TB pleural va a tener el paciente su derrame pleural. Por esto, el líquido suele caracterizarse por ausencia del bacilo. El derrame generalmente es unilateral y la cantidad de líquido suele ser de escasa a moderada y sin tabicación. El líquido es un exudado linfocitario con niveles de glucosa normales o bajos. Entonces, y la TB postprimaria o secundaria a la primaria son las manifestaciones de una reactivación o una reinfección con bacilos de tuberculosis en pacientes previamente sensibilizados al germen, aunque casi siempre es por reactivación de un foco latente de una infección primaria. Por eso se llama TB postprimaria o secundaria a la primaria. ¿Ya? También se puede deber a una nueva infección por la cual se prefiere el término postprimaria al término de reactivación. Los bacilos se reactivan en periodos de inmunosupresión, desnutrición o vejez, que suele ocurrir en los 2 primeros años que siguen a la primoinfección o a la primaria. El compromiso radiológico se puede resumir en compromiso parenquimatoso apical con o sin cavitación, que son el signo patognomónico, las cavitaciones, una diseminación broncógena, una tuberculosis endobronquial y una diseminación hematógena, las cuales nos van a producir la TB miliar y meningia. La TB postprimaria o secundaria suele ser apical en el ápice. Hay descritos dos tipos de opacidades. Opacidad en parche, que es mal definida y produce una lesión de tipo exudativa, que usualmente no progresa, sino que evoluciona a opacidades reticulonodulares, que son lesiones fibroproliferativas, con signos de cicatrización, como vemos acá, en la flechita, bronquiectasia por retracción del tejido y calcificaciones. La tuberculosis por reactivación o opacidades reticulonodulares en los lóbulos superiores que muestran pérdida de volumen. Entonces, vemos en el lado derecho, las flechas señalan elevación de la cisura menor y en el lado izquierdo el hilio pulmonar elevado y retraído. Todo esto es el hilio pulmonar. Entonces, en cuanto seguimos con la TB primaria, las cavernas de la tuberculosis, como aquí estamos viendo, esta imagen bien delimitada acá es una caverna, ¿ya? Entonces, las cavernas por tuberculosis corresponden a tuberculomas que se han comunicado con la vía aérea, desocupando en ella parcial o totalmente su contenido gaseoso. Constituyen la característica probablemente más importante de la tuberculosis postprimaria e implica la salida de lo que es el bacilo del entorno intracelular en los macrófagos, con una diseminación bronquial con compromiso de otras zonas del pulmón y abundante expectoración del bacilo, haciéndose el paciente grandemente infeccioso. Cuando el paciente, en otras palabras, presenta ya sus cavitaciones, tuberculoma o caverna, los niveles de bacilos son muy elevados y con una alta probabilidad de contagio. Entonces, la cavidad es mucho menos frecuente en la tuberculosis primaria, ya que es reflejo de algún grado de capacidad del paciente de contener la infección, usualmente por sensibilización previa a la bacteria. Entonces, en las TB primarias lo que más van a encontrar son el complejo de Ranke o el complejo de Gone. Y en la postprimaria,
y en la primaria no va a haber mucho, o sea, lo que no va a ser muy bacilífero el paciente, es decir, contagioso, pero cuando ya tienen la postprimaria, las cavernas, ahí sí ya es muy contagioso el paciente por una reactivación de la misma enfermedad. Entonces, lo que estábamos viendo es patrón ganglio pulmonar, que son las calcificaciones que puede estar el complejo de Rank y el complejo de Gone, el patrón exudativo o un ulcerado linfoproliferativo, que son las cavernas, ¿ya? Y el patrón miliar, ¿ya? Por diseminación hematógena, para que nos produzca la TB meningia y la TB miliar. Entonces, el patrón pleural, que usualmente está asociado también a calcificaciones y a derrame pleural, porque el cual te produce una TB, una TB pleural. Y el patrón traqueobronquial también, con afectación alrededor de la tráquea y los bronquios. Entonces, de acuerdo al tratamiento, ustedes tienen que conocer, son esquemas, hay esquemas reducidos, esquemas ampliados, ¿ya? Pero en un resumen de todo esto, tenemos los principales medicamentos, como la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Se hace un tratamiento por una fase intensiva y una fase de sostén, ¿ya? Y la cual la fase intensiva se hace de lunes a sábado hasta completar los 60 días con una duración de 2 meses. Cada medicamento también tiene su posible reacción adversa, es decir, su complicación, y ahora hay un apartado de la tuberculosis que se llama el RAFA, que son reacción adversa a fármacos antituberculosos. ¿Ya? Entonces la isoniazida te produce una neuropatía periférica y también hepatotoxicidad, la rifampicina, hepatotoxicidad y los fluidos naranjas, la piracinamida, la enfermedad de la gota y una hepatotoxicidad, el etambutol, una neuritis óptica y una alteración visual, el color verde-rojo, ¿ya? Entonces, y en la fase de sostén utilizamos y solo isoniazida y rifampicina por 4 meses, con una duración de lunes, miércoles y viernes hasta completar los 45 días, 45 dosis, perdón. Entonces, eso es lo más importante en cuanto a lo que es tuberculosis. ¿Cuánto nos falta para que acabe el el tiempo que tenemos en la 4 diapo? minutos. Ya. Este, los auxiliares ya les han explicado rayos X, ¿cierto? ¿De tórax o todavía? Sí, doctor. Ya. Entonces, ¿quieren que lo expliquemos para una próxima clase, los rayos X de tórax, o lo explicamos ahorita? Para la próxima clase, doctor. Ya. Entonces, en este, les doy un adelanto, prácticamente vamos a ver, como ya les han explicado igual, les voy a poner ejemplos de video con explicación, ya, yo les voy a ir explicando entonces en la clase, primero sus opacidades de cada uno, la, la parte normal desde afuera, desde la periferia hacia adentro, ¿ya? Y cuando está en inspiración y expiración, si está muy penetrada la placa o no. Vamos a hablar igual de neumotórax y de derrame pleural, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer por el día de hoy. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Doctor, y con